nuevas, Señor. Tu palabra que transforma, Señor. Tu palabra que ministra, Señor. Padre, bendice a cada persona que se está conectando, Señor, Padre. Que sea tu luz, que sea tu amor, que sea tu Espíritu Santo el que ministra, el que redarguye, el que transforma, el que avive, Señor, el que dé dirección, sabiduría, entendimiento, Señor. Yo declaro Isaías, Señor, 11:2. Que el Espíritu de Jehová venga y repose sobre cada uno de los que estamos aquí. El Espíritu de entendimiento, de sabiduría y de temor a Jehová, Señor. Te entregamos este tiempo, limpia la atmósfera y que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de los que estamos aquí. Y tu presencia, Espíritu Santo, sea la que se manifieste. Eres el invitado especial, Espíritu Santo, después de cada persona que está aquí conectado. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a repetir esto que dice mi pastor cada domingo y que me encanta. Diga, soy tierra fértil. Diga, soy tierra fértil para buena semilla. Para buena semilla. La palabra de Dios es una semilla que me transforma, me prospera y me cambia. Cuando la creo, la practico y la declaro. Estoy en mi mejor temporada para recibir un milagro. Amén, amén, mis chicas hermosas. Gracias por estar acá. Gracias por ser fieles cada semana para recibir palabra que me edifica a mí y quiero que también te edifique a ti. La palabra de Dios es lámpara, es luz a nuestra vida. La palabra de Dios es agua que nos sacia, que nos limpia, que nos purifica. Y hoy vamos a hablar, el tema de hoy es lámpara, es luz a nuestra vida. La palabra de Dios es agua que nos sacia, que nos limpia, que nos purifica. Y hoy vamos a hablar, el tema de hoy es el miedo es un ladrón. El miedo es un ladrón que viene a robarnos nuestra paz, que viene a robarnos nuestra confianza, nuestra esperanza y viene a robarnos nuestra fe. El miedo es un ladrón. Y vamos a estar leyendo hoy varias palabras. Vamos a darle tat a la pantalla, amén, para que TikTok nos haga más visible y lleguemos a muchas más personas. La palabra de Dios necesita ser escuchada porque estamos en tiempos difíciles, amén. En estos tiempos, dígame si no se está viviendo un tiempo de temor, de persecución, problemas financieros, matrimoniales, enfermedades, en donde el temor lo hemos abrazado, donde le hemos abierto la puerta al temor y donde ese mismo temor, como llega como ladrón, es el que nos ha robado la fe, nos ha quitado la esperanza, nos ha apagado el fuego muchas veces delante de Dios. Pero el Señor aquí en Primera de Juan 4, 18 y 19 nos dice la palabra de Dios así. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, en esa clase de amor, dice Primera de Juan 4, el 18 y 19, dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Entonces, dice aquí. Ok. El 19 dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Entonces aquí Juan nos está recordando que si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el amor de Dios. Muchas veces la religión, la doctrina de hombre, nos ha enseñado que si no haces esto, Dios te castiga. Si no haces esto, Dios esto. Si no haces aquello, Dios. Si no sirves a Dios, Dios esto, Dios. Entonces eso nos han infundido, nos han adoctrinado a tenerle a Dios temor, a tenerle a Dios miedo.
Y a Dios, aquí nos dice el Señor, que en el amor es perfecto, expulsa todo temor. ¿Cuál es el amor perfecto? El amor de Dios. Y no es porque nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Cuando nosotros palpamos el amor de Dios en nuestras vidas, cuando nosotros nos dejamos amar por Dios, el amor de Dios disipa todo temor. O sea, el amor de Dios no le da lugar al temor. Pero una persona que teme, una persona que siente que voy a ser castigado, si no hago esto voy a ser castigado, es porque no ha conocido verdaderamente el amor de Dios. Uno no puede amar a Dios teniendo miedo. Uno no puede decir, no, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, pero después, ay, tengo temor porque mis hijos están en la calle, ay, tengo temor a que mi esposo me deje, ay, tengo temor a este diagnóstico, ay, tengo temor a esta situación financiera, ay, porque cuando uno ama a Dios, bienvenida Patti, uno sabe que Dios nos ama tanto que Él va a obrar, Él va a hacer algo. Entonces, ese amor de Dios es el que va a fortalecer en sí en nosotros la fe. El cerebro del ser humano siempre te va a mandar un mensaje para que no te expongas a circunstancias. O sea, digamos, ay, mi hijo está pasando por esta situación y está en la calle. ¿Será que lo voy a buscar? No, porque ¿qué dirán? ¿Qué dirán si yo voy y busco a mi hijo? ¿Qué dirán si yo voy y me le acerco allí las personas que están allí con él? Ya que me veo como oscura. ¿Qué dirán las personas? Entonces, el cerebro te va a mandar un mensaje en medio de la circunstancia. Él te va a lanzar al temor, o sea, para que abordar el temor, porque el cerebro lo adoctrinamos, el cerebro va a accionar conforme a lo que ya conoce. Entonces, el ser humano responde a dos cosas. Digan, el ser humano responde a dos cosas. El ser humano responde al miedo o a la fe. El miedo puede echar fuera la fe. El miedo puede echar fuera la fe. El miedo nos puede ocultar de lo que creímos. El miedo nos puede hacer olvidar de la fe que tenemos en Dios. Entonces, pero el amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, el ser humano responde a dos cosas: al miedo o a la fe. Entonces, si nosotros ponemos nuestra mirada en el temor, en el miedo, bendiciones, varón, el miedo va a echar fuera la fe. Pero si yo pongo mi mirada en Dios, en su amor, el amor de Dios echa fuera el temor. Porque la fe opera solo a través del amor. En Gálatas 5:6, mira lo que nos dice el Señor. En Gálatas 5:6. Un segundo para buscarlo aquí. Tengo todo esto rayado. Un segundito. Ok, en Gálatas, ya estoy llegando a Gálatas. Gálatas 5, el versículo 6 nos dice: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve. Dios mío, yo no veo esta letrica. Deme un segundo. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. ¿En dónde va nuestra fe? ¿En dónde va nuestra fe? Nuestra fe va depositada en Cristo Jesús. Pero si nosotros le damos cavidad, le abrimos la puerta al temor, el temor va a opacar nuestra fe, va a opacar en quien hemos creído. Y en estos tiempos donde sentimos persecución, opresión, necesidad financiera, diagnósticos, situaciones matrimoniales, el temor, si le damos espacio, si le abrimos puerta, él va a opacar la fe. Él va a opacar esa fe de que creemos de que el Señor está en medio de nuestras circunstancias y vamos a olvidar el amor. Nuestra esperanza se va a aislar. Gálatas 5:6. Entonces, la fe es un don de Dios. Pero como entendimos en 1 de Juan 4:18 y 19, que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él
nos amó primero. Cuando Dios nos ama, cuando Dios nos alcanza, cuando le damos puerta al Señor, ¿verdad? Que Él entre a posicionarse en nuestra vida, el Espíritu Santo deposita su fruto, que son los 9 dones que habla Gálatas 5. Entonces, ese don de la fe lo ha depositado el Espíritu Santo. Y a medida que vamos caminando con el Señor, ese fruto se va a ir desarrollando. Pero si nosotros desviamos nuestra mirada del autor y consumador de la fe, que es Cristo, entonces echamos fuera la fe, echamos fuera ese amor que Dios ha depositado en nosotros. La ciencia confirma la Biblia. La ciencia confirma la Biblia. No es que la Biblia confirma la ciencia confirma la vida. Entonces, la ciencia nos dice que el cerebro se divide en 3 estaciones, en 3 etapas. La primera es el hipotálamo, que está la alerta, ¿sabes? Porque no es que cuando sucede algo, el hipotálamo nos alerta. Mira, hey, cuidado, hey, mira. O sea, hay una alerta en el cerebro, hay una alerta que nos da el hipotálamo. El límbico, que es el emocional, que es donde están los traumas, que es donde está el dolor del alma, el lugar donde responde el dolor. Es allí donde esto me duele, me hiere que me trates así, me hiere esta situación, este diagnóstico, esta situación matrimonial. Amén, mi amado. Entonces, ya va, que se me borró aquí. Entonces, el cerebro está condicionado a la hormona de la oxitocina. O sea, cuando la hormona, cuando el cerebro siente una circunstancia, él se alerta, él se va a manifestar. Eso lo dice la ciencia. ¿Y qué nos dice el Señor aquí? Que si llega el temor a nuestras vidas, porque cuando llega el temor, amados, el temor nos deprime, el temor nos aísla, entra la ansiedad, entra la depresión, entra la desesperanza, y entonces allí el amor de Dios se disipa. Aquí nos dice la palabra de Dios en Lucas 21, 25 al 26, que entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las personas. Estarán confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectativa de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí nos está diciendo la palabra en Lucas 21, 25, lo que ustedes saben que está aconteciendo. Hace poco sucedió un tsunami en Japón, las personas se movían de un lado al otro, entraron la gente en temor, en pánico, y el Señor nos está diciendo que es que en los hombres hay un desfallecimiento en los hombres, el temor está haciendo desfallecer en los hombres, el temor, el miedo está tomando posición en la tierra. Entonces, la fe no es una actitud mental. No, yo tengo fe. No, yo tengo fe. No, yo soy positivo. No, yo tengo fe. No, yo tengo esta circunstancia, pero no. La fe no es una actitud mental. La fe viene de Dios. La fe es un don que se desarrolla. Cuando pasamos circunstancia, cuando pasamos proceso, necesidad, diagnóstico, situaciones en nuestro matrimonio, nuestra fe está siendo probada, nuestra fe está siendo expuesta. ¿Para qué? Para que ella se desarrolle, para que ella crezca. Pero si en medio de mi proceso, en medio de mi circunstancia, yo no veo a Dios, sino que veo es mi problema, mi circunstancia, mi fe mengua, mi fe desaparece, mi fe en Dios desaparece y el temor se hace ídolo. Porque el temor el miedo es un espíritu. El miedo es algo demoníaco. El miedo es natural, pero cuando ya él se posiciona en nuestra vida se hace ídolo. Y entonces el ídolo que se hace en nuestra vida no deja que la fe obra vida, se hace ídolo. Y entonces el ídolo que se hace en nuestra vida no deja que la fe obre. Entonces aquí
nuestra mirada del autor y consumador de la fe, que es Cristo, entonces echamos fuera la fe, echamos fuera ese amor que Dios ha depositado en nosotros.